5 de la mañana. Muy buenos días. ¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto, como siempre, estar con ustedes compartiendo este miércoles 23 de septiembre. A todas nuestras amigas y amigos que cumplen años, muchísimas felicidades. Un abrazote a Raquel, que por ahí está cumpliendo años también, y a otras amigas y amigos en el Facebook que ya me aparecieron sus cumpleaños y tengo chance. Estos días he estado tan ocupada que me gusta muchísimo escribirles, aunque sea unas líneas de felicitación, a todos mis contactos en Facebook, y ustedes lo saben. Y estos últimos días no he tenido la chance, pero a todos les deseo mucha felicidad, que Dios los bendiga, que sea para ustedes este principio de año en su nuevo cumpleaños, pues que vengan muchos éxitos, mucha sabiduría, fortaleza de espíritu, que realmente renueven sus corazones de paz, y que para todas las personas que cumplen años este septiembre y lo que resta del año, pues nos vengan cosas buenas. Y buenas no quiere decir que todo sea paz y alegría, porque también las cosas que no nos gustan y que tenemos que afrontar, sepamos afrontarlas con dignidad, con mucha entereza, como les decía, con fortaleza de espíritu, como nos está pidiendo el Papa Francisco ahora en su viaje en Filadelfia, en Estados Unidos, y que lo que está promoviendo, bueno, pues es esta fortaleza y esta unión de las familias, y que nosotros como seres humanos de este planeta Tierra somos una familia también. Fíjense que antes de entrar al tema, quiero decirles, y no se me vayan, porque sí es importante lo que les voy a decir. He visto con mucha tristeza cómo estos últimos días, y Rosy, Toñito, Jessy, César, que los saludo con mucho cariño, y ustedes, amigos de Austin y de todo Estados Unidos, no me dejarán mentir, sobre todo los latinos y los mexicanos, hemos visto con tristeza y con un poquito de resquemor esta parte de que muchos artistas y muchos diseñadores y gente importante se están pues pronunciando en contra de los mexicanos. ¿Qué les hemos hecho los mexicanos? Los mexicanos que vamos y gastamos nuestro dinero convertido en dólares, que nos rinde mucho menos. ¿Qué les hemos hecho cuando portamos con mucha dignidad, educación, distinción, y hasta les aportamos una elegancia que muchos de ustedes tampoco tienen? Porque si bien dirían, es que los mexicanos indios, sí, somos indios a mucha honra, porque nuestra raza es raza de bronce, raza de oro, raza de cobre, raza, incluso si ustedes quieren, es raza hecha también por Dios. Y ustedes que vienen es un país que está hecho de N cantidad de gente, N cantidad de países, pues deberían de respetar y deberían de también pensar dos veces antes. ¿Qué harán las ciudades de las fronteras si los mexicanos decimos no más, no vamos jamás a San Antonio, no vamos a McAllen, no volvemos a ir a San Marcos, no volvemos a ir a ningún centro comercial ni a ningún mall a gastar nuestro dinero de pesos mexicanos convertidos a dólares? No vamos a vacacionar ni a Disneylandia ni a nada. Es cierto que tienen todavía muchos países del mundo que van y los hacen fuertes, pero nosotros los mexicanos no somos tan fijados en el dinero como muchas veces que vienen otros extranjeros, y no voy a mencionar, y gastan apenitas, y van y compran apenitas, y nosotros no. Si vamos a divertirnos, sabemos disfrutar la vida, porque así somos los latinos, sabemos disfrutar la vida. Entonces, pensemos que hay que pedirle mucho a nuestro Señor, que sin decir nombres, porque ya no hay que pelearnos con nadie, esto no nos deja nada bueno, pedirle mucho a nuestro Señor que les dé luz, les dé entendimiento, y que todos somos hermanos, que todos debemos vivir en paz, que queremos que a los latinos, a los mexicanos, a los españoles, a los brasileños, a todos los de habla hispana, se nos respete como nosotros respetamos a todos los de habla portuguesa, a todos los de habla francesa, a todos los de habla inglesa, porque para nosotros son personas que merecen el mismo respeto que merecemos nosotros. Soy Leticia Orozco de Huerta y les doy un abrazo a todas las comunidades del mundo. I love you. Y bueno, vamos a empezar nuestro programa y vamos a conocer cómo se hacen las empanadas tanto en Argentina como en nuestro México. Muchas empanadas se pueden hacer con masa de maíz. Muchas empanadas, por ejemplo,
se podrían hacer con una mezcla de maíz, pero no de la masa de maíz que conocemos que está nixtamalizada, sino del maíz grueso que utilizamos para hacer polenta y que obviamente se desquebrajaría un poquito, que tenemos que mezclarla con otras harinas para darle más suavidad. Otras se hacen con harina de trigo, con un poquito de sémola, por ejemplo, para darle más dureza, en caso de que quisiéramos que tuvieran más vida de anaquel, pero no pura sémola porque quedarían demasiado duras como si fuera una pasta de trigo. Tendríamos entonces que ablandarlas o que cocerlas, como podría ser, por ejemplo, una gyoza, en el sentido de que también es una empanadita, por decirlo de alguna manera, pero en la cocina oriental. Entonces, nos damos cuenta que esta manera de cocinar es en todos lados del mundo. Vamos con nuestra receta del día y esta receta de mamá que con muchísimo gusto les voy a compartir. Hoy vamos a aprender a hacer pastes del estado de Hidalgo, de Pachuca, y vamos también a conocer cómo en Argentina, según la región patagónica, Tucumán, etcétera, tienen N cantidad de variedades, algunas con levadura, otras también con harina, un poquito de sal, un poquito de agua o grasa, para que con la grasa que contienen podamos darle este sabor especial a las empanadas. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un típico paste y una típica empanada? Se las digo cuando regresemos de esto que ustedes van a escuchar a continuación. ¿Cuánta sal lleva la sopa, mamá? Tranquila. Aquí está la receta de mamá. Pues vamos primero con estos pastes pachuqueños, porque como buenos mexicanos empezamos por casa primero y dándole honor después a nuestros invitados. Hoy nuestro invitado es Argentina. Y bueno, estos pastes pachuqueños tienen mucho que ver con la FIL, porque la FIL este año está invitado de honor un maravilloso país o un conjunto de islas que es Gran Bretaña o Inglaterra, como también le decimos, pero que ellos cuando estuvieron en México dejaron un legado. Este legado era lo que ellos comían y que las empanadas o pastes empezaron porque cuando los pastores iban al campo, obviamente, ¿dónde se llevaban la comida? En aquellos tiempos no había refrigeración, entonces tenían que cocinar la comida o tenían que envolverla de alguna manera para que pudieran los pastores comer sin que les hiciera daño. De ahí también nació en Suiza, por ejemplo, en las montañas, el famosísimo muesli o muesli, como se escribe, y que Christy Orendain, hay que darle honor a quien honor merece, lo dio a conocer hace 16, 20 años en estos cursos que nosotros dábamos con ella, me acuerdo del grupo Centli, y que era, bueno, delicioso y sigue siendo delicioso, hecho en casa mucho más que comprado en las tiendas, la verdad hay que decirlo. Y bueno, hay N cantidad y variedad de granos que se le pueden poner, todos granos integrales, oleaginosas, fruta, yogur, leche, miel o azúcares alternativos, pero definitivamente es parte de la tradición de ver cómo iban a darle de comer a estos pastores que salían o a estos trabajadores que salían. De alguna manera las mujeres que hemos sido ingeniosas y que todo lo que no sabemos lo inventamos o lo creamos, bueno, pues hicimos una especie de contenedor de empanada de masa para poder poner pues el relleno. Pudiera ser dulce, de frutas, de alguna compota, de alguna mermelada o definitivamente de carne, de pollo, de pescado o de vegetales, porque de todo esto se puede rellenar una empanada o un paste. La diferencia con las empanadas, la típica diferencia, porque hoy día hay muchas personas que ya todo lo hacen igual, nada más le llaman paste porque es como originarias de Hidalgo. Bueno, pues paste. Originarias de Argentina, las empanadas criollas, en fin. Pero el paste tiene el relleno crudo. Se hace un revoltijo de carne con aceituna, cebolla, ajo, jitomate, etcétera, que puede sofreírse a lo mejor un poquito, pero se pone casi crudo dentro de la empanada de la masa y se fríe. En el caso de las empanadas, típicas empanadas, el relleno va cocido, perfectamente cocido, y se fríe o también se pueden hornear. Entonces, aquí es la diferencia como más fundamental o
digamos, como la columna vertebral, en donde de aquí de un lado están las empanadas y del otro lado estarían los pastes. Bueno, vamos con estos pastes pachuqueños. Necesitamos 3/4 de kilo de harina, harina todo uso, harina alta patente, harina 4 ceros. 11:20, estamos de regreso. Una disculpa, queridas amigas, amigos, estaba tan emocionada dándole las diferencias que no me fijé en el corte, entonces voy a repetir lo último, la última información y la receta completa para que no les falte nada. Y bueno, les decía que la diferencia principal entre pastes y empanadas es que el paste, el relleno debe estar crudo. Hacemos un picadillo en crudo de carne, de pollo, de vegetales, de lo que ustedes vayan a rellenar, y vamos a ponerlo en círculos que son más o menos de 20-22 centímetros. Rellenamos, cerramos, hacemos el repulgue famoso, ya sea con tenedor, con los dedos, y las vamos a freír o se pueden hornear, pero por lo regular todo este tipo de empanadas van fritas. Y en las empanadas argentinas y también en muchos típicos estilos de empanadas como las de hojaldre, etcétera, van horneadas. Entonces esa sería como la espina medular de toda la diferencia entre pastes y empanadas. Y les decía también que los pastes son originarios de Gran Bretaña. Los ingleses vinieron a México en el siglo XIX y dejaron esta tradicional empanadita, pastes, como una manera de comer cuando iban a la minería, a los partidos de fútbol que ellos tenían aquí en México. Y bueno, esta es una herencia que tenemos de los británicos. El paste pachuqueño son 3/4 de kilo de harina, harina todo uso, harina alta patente, harina 4 ceros, así la pueden encontrar en los diferentes recetarios que ustedes puedan tener, y también puede venir como harina de repostería. ¿Por qué? Porque la proteína no es tan alta. Necesitamos también 100 gramos de manteca, que pueden ustedes utilizar manteca de cerdo blanqueada para que no tenga ese tufito a cerdo, o manteca vegetal, se los dejo al gusto. Aquí sí les aconsejo que sea manteca porque la masa les va a quedar con mejor consistencia. 3 cucharaditas de polvo para hornear, 1 cucharadita de sal, y vamos a utilizar a ojo 1 taza aproximadamente más o menos de leche o agua. Obviamente si utilizamos leche, los ácidos lácticos, los azúcares de la leche le dan más sabor y color a la masa. Esto es obvio. Entonces, si ustedes quieren una empanada más doradita, más como con más tono, utilicen leche. Si la quieren más económica para vender o algo, pues utilicen agua. Para el relleno necesitamos 350 gramos de filete de res u otra carne suavecita, cola de res, alguna otra carne suavecita. Lo pueden hacer también de cerdo, de pollo, de pescado, como les decía. Y lo típico de lo que estaban rellenas los primeros pastes eran de papa. 3/4 kilo de papa blanca, cortada en pequeños daditos. 2 poros, la parte blanca. 2 cucharadas de perejil picado, perfectamente desinfectado, sal y, muy al estilo mexicano, chile serrano al gusto. Porque han de saber ustedes también que en el estado de Hidalgo fue donde se desarrollaron los pastes con mayor variedad de sabores, de rellenos, y realmente la cocina mexicana, con la gran influencia española, que a su vez tenía esta gran influencia morisca, bueno, pues hicimos como un boom de estas típicas empanaditas, pastes, y bueno, ahora es toda una tradición hidalguense. Y tenemos en Guadalajara, por ejemplo, en Avenida Américas, por ahí un localito que vende pastes, y hay muchos lugarcitos en donde ustedes pueden, si tienen algún buscador, poner pastes hidalguenses o pastes pachuqueños, y van a ustedes a encontrar muchos lugarcitos en que les pueden vender estas empanaditas, porque no dejan de ser de forma de como las conocemos
tradicionalmente como empanaditas. Voy a repetir ingredientes para todos ustedes. 3/4 de kilo de harina para la masa, 100 gramos de manteca, 3 cucharaditas de polvo de hornear, rasas, medidas rasas, 1 cucharadita de sal y 1 taza aproximadamente de leche o de agua, más menos. Para el relleno, 350 gramos de filete o alguna otra carne suavecita, 3/4 de kilo de papa blanca, 2 poros, la parte blanca, bien lavaditos y secos, 2 cucharadas de perejil picado, sal y chile serrano al gusto, que ese es el toque mexicano. El filete lo vamos a cortar en trocitos pequeños, en cubitos. Los poros los rebanamos también finamente y las papas las pelamos y las vamos a cortar ya sea en brunoise o en tiritas. Pueden ustedes utilizar su pelador, el rallador por la parte gruesa y rallarlas, aunque aquí sí les va a salir mucho líquido. Entonces yo les aconsejo mejor que sea en juliana muy finita, pueden usar la mandolina o en cuadritos. Y las vamos a poner, las papas sí, en agua con sal para que no se ennegrezcan o no se oxiden. Ya para rellenar las empanadas, sacamos las papas, las secamos y en un bowl mezclamos el filete, las papas, los poros, el perejil, el chile serrano y la sal. Si ustedes quisieran añadirle algún otro sabor o algún otro condimento, adelante, es su cocina, pueden hacerlo. Y ya que tengan este rellenito listo, vamos a hacer la masa. Para las empanadas o pastes, vamos a cernir la harina con la sal y el polvo para hornear. Vamos a mezclar, hacemos un círculo y luego en el círculo le hacemos un volcán en el centro y ahí ponemos la manteca. Con estas raspas que les decía ayer, que estas son las que encontramos y me están viendo por internet, estas de metal son las típicas que encontramos en las tlapalerías, ferreterías o para los pintores, etcétera. Y estas son las que utilizamos, las típicas que utilizamos, que son muy económicas, que a veces hasta te las regalan las marcas de prestigio de panadería y repostería. Y con esto vamos a utilizar para mezclar sin tocar con las manos las masas para que no las se sobrecalienten y no fundamos la grasa que estamos utilizando. Bien, una vez que tenemos la manteca, vamos intercalando para hacer una especie de arenado y vamos agregando agua o leche poco a poco hasta que veamos que la harina ya está toda húmeda, que tenemos toda esta manteca primero envuelta en la harina, porque si ponemos el agua desde un principio se impermeabiliza y ya no entra. Entonces primero la manteca haciendo esta pasta como sableada, estas arenitas, y luego ya vamos añadiendo el líquido. Una vez que tenemos todo nuestra masa y que ya vemos que ya no se va a necesitar más líquido porque la harina tiene mucha humedad, porque el tiempo está húmedo, porque la harina no estaba tan seca, etcétera, que nos quedó un poquito de líquido, no importa, lo dejamos y vamos a juntar con nuestras manos la masita. La dejamos reposar, es mucho mejor si la dejamos reposar un ratito para que se relaje el gluten en el amasado, la cubrimos para que no se seque y luego ponemos un poquito de harina en la mesa, la extendemos con rodillo, hacemos con un cortador más o menos de 20 centímetros, si las queremos chiquitas pues de 15 centímetros, de 12, ustedes mandan y vamos a rellenar. Para rellenar hay que barnizar medio círculo o todo el círculo, ya sea de huevo batido, ya sea de leche o de agua. Si nos quedó un poquito del resto de agua o de leche, podemos utilizarlo para doblar, pegar perfectamente bien nuestro paste y con un tenedor vamos a presionar los bordes para también, si hacemos pastes de diferentes rellenos, podemos utilizar el tenedor, por ejemplo, para los de filete de res y luego el repulgado para los de mole verde, por decir. Y luego podemos hacer pellizquitos para las de chicharrón, por decirles de alguna manera. Y entonces tenemos diferentes repulgados o diferentes adornos en el paste para saber de qué están rellenos. Y los vamos a meter a hornear en una charola, estivando, que quiere decir ponemos a lo largo de la charola 4 o 5 y luego 3. Y si ponemos primero 5, entonces 4 y luego 5 y luego 4.
para que no se vayan a juntar porque tienen polvo de hornear y van a crecer un poquito. Y las vamos a meter estas a hornear a 170 grados. Tenemos que hornearlas a un horno moderado bajo porque tenemos que darle tiempo a nuestro relleno que se cocine perfectamente. Vamos a ir a un corte, vamos a cocinar mientras nuestros pastes y tiene que ser, pongan mucha atención en esto, es importante. Horno moderado, se tienen que cocinar de a poco. Es importante que el relleno quede sequecito porque va a quedar jugoso, no se preocupen porque la carne va a soltar sus jugos. Entonces, que no quede gruesa la empanada, que no quede gruesa nuestro círculo, porque si queda muy gruesa, la parte de abajo va a quedar cruda, va a quedar como chiclosa la empanada. Podemos incluso poner un poquito de fécula de maíz para que recoja los jugos o un poquito de pan molido en la parte de abajo donde ponemos el relleno. Vamos a un corte, regresamos con más y los tips, por supuesto, que Leti de Huerta te comparte. 11:34, estamos de regreso y bueno, quiero saludar especialmente a todos nuestros amigos que nos escuchan en el 1530 de AM y en el 91.5 de FM en Austin, Texas. Muchísimas gracias. También a todos nuestros amigos que en Mazatlán, Sinaloa, nos escuchan. Mazatlán, qué lindo es Mazatlán. Yo canto muy feo, ya saben, pero con mucho cariño y sentimiento. Y a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan en Veracruz, en Colima, que hemos tenido también llamadas de ustedes y que llaman a nuestros colaboradores. Me da muchísimo gusto. El otro día les debo, Jessy, si por ahí tuvieras el teléfono, Rosy, de nuestro querido colaborador y radioescucha Roberto, ¿se acuerdan que no le pregunté por error el teléfono y muchas de ustedes nos lo pidieron? Si tuvieran el teléfono celular de Roberto, nuestro radioescucha, que nos hizo favor de pasarnos una receta, bueno, pues entonces para dárselos porque por ahí tengo esa deuda con ustedes. Ahora quiero contestarle a Laura Plasencia que me dice, hice la vinagreta de arándanos y al ponerle aceite de oliva se separa. ¿Por qué pasa esto? Todas las vinagretas, Laura, son emulsiones inestables. Es normal que se separen cuando no tenemos, por ejemplo, yema de huevo o no tenemos mostaza, etcétera. Es casi normal que se separen. Puedes licuarla y la misma pulpa de la fruta, si tú le añades, por ejemplo, un poquito de mostaza para darle sabor, algún otro, no sé, ingrediente con la licuada o cuando licuas vas a tener una emulsión más estable y puede que no se separe, pero si se separa no pasa nada. Vuelve a agitar, si la tienes en un frasco, la agitas vigorosamente y entonces vuelves a estabilizar esta vinagreta. Por lo regular, acuérdense, las vinagretas son inestables y son salsas emulsionadas en frío. El teléfono de nuestro, ahora sí que voy a decir colaborador porque me dio mucho gusto tenerlo en el programa, Roberto Carlos, es 3315 18 27 88. Repito para todas nuestras amigas que vivan por el rumbo, 3315 18 27 88. Ahí lo tienen. Y luego también nos pregunta Felipa la receta de los lonches que les di ayer. Bueno, acuérdense que vamos a poner en el comal a tostar. Mucha gente los pone con aceite. Yo no. Ustedes si lo quieren poner en aceite, pues adelante. Pero vamos a poner en el comal o en una cazuela de cualquiera que tengas, 4 jitomates de buen tamaño a asar con media cebolla y 4 dientes de ajo si son normalitos, pequeñuelos. Vamos a licuar esto con un cuarto de cucharadita de clavo, 1 o 2 cucharaditas del caldito del adobito de los chiles chipotles con un chile chipotle, puré de tomate y caldo de carne. Licuamos muy bien, obviamente sal. Muchas personas si le quieren dar más sabor utilizan consomé de pollo, prefiero evitarlo. Y entonces vamos a freír esta salsa. Como ya tiene el caldo de la carne y el caldo de la carne tiene grasa, yo ya no le pongo grasa. Pero si ustedes quieren una gotita de grasa, bueno, pues obviamente la grasa da sabor, te quedaría más buena. Pero yo prefiero en cierta manera perder un poquito a lo mejor de sabor y ganar en salud. Entonces voy a freír esta salsa a que se cocine bien. El jitomate ya está cocinado porque está asado perfectamente, pero que el puré pierda esa acidez. Cuando ya está hirviendo, le pongo una cucharada de crema, un toquecito de mostaza, eso no se los dije ayer, pero ya se los he dicho muchas veces, apago
y ya la tengo lista. Obviamente la vas a dejar con suficiente puré de tomate, con caldito de carne para que te rinda, y de esta salsita aparte que bañes tus lonches, que hagas albóndigas, que bañes unas pechugas, etcétera, etcétera. Y Leti, con muchísimo gusto vamos a preparar, ya lo tenemos para el lunes, ¿eh? El lunes espéralo y con muchísimo gusto te voy a dar la receta del aguachile y de este aguachile o leche de tigre también, que es licuar una serie de ingredientes muy sabrositos y picantes para aderezar los camarones, el pescado, etcétera, y darle mucho sabor. Y bueno, muchas gracias a nuestras amigas, a Claudia, que ahorita anda de vacaciones, o no sé si vivas allá, Claudia, en Estados Unidos, en San Francisco. Mil gracias por escribirnos. Y también, bueno, pues a todas nuestras amigas nos dicen, buenos días, esta misma masa se sirve si las quiero dulces. Sí, te puede servir si la quieres dulce, porque si te fijas, lleva una cucharadita de sal. Aquí en este caso, el relleno dulce, déjalo un poquito más dulce y te quedarían perfectas, no hay ningún problema. Vámonos a la receta de las empanadas argentinas. Les voy a dar también una receta que lleva levadura, muy fácil de hacer y que la podemos utilizar tanto para rellenarlas de dulce de leche, de mermelada o de ate de membrillo, que en Argentina se come muchísimo, no saben, y que nosotros tenemos ate de guayaba, de membrillo, de tejocote. Podemos ponerle lo que ustedes quieran, y sí, lo hacemos muy a nuestro estilo. Imagínense poner en la empanada una rebanadita de queso manchego, una rebanadita de ate. ¡Ay, qué delicia! Las ponemos a freír y luego en la fritura se va a medio derretir un poquito el queso. No, hombre, no les platico. Me invitan, por favor, a comer estas riquísimas empanaditas. Necesitamos 600 gramos de harina todo uso, 20 gramos de levadura seca. Si tienen levadura fresca y quieren utilizar levadura fresca, vamos a utilizar 40 gramos, el doble. Sí, ojo, escúchenme bien, si su levadura ya tiene tiempo en su despensa o en su refrigerador y no saben si está activa, no vamos a utilizar el método directo de amasado que les voy a proponer. Tenemos que hacer primero una esponja o una sombra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En un recipiente vamos a poner la levadura con un poquito de harina y un poquitito de azúcar. Agüita tibia, no caliente, tibiecita, apenas quitado lo frío, como 1 grado o 2 más de la temperatura ambiente. Movemos a hacer un atolito, lo tapamos y lo dejamos unos 10 minutos a que burbujee, a que esponje. Si vemos que sí esponja, que sí dobla su volumen, quiere decir que está activa. No tengo pendiente, sé que todo me va a salir muy bien, porque si no estoy segura que mi levadura esté activa y bolas lo pongo junto, ¿qué voy a tener? Una masa que nunca va a levar, que no va a fermentar y que me va a quedar terrible. Entonces la voy a querer mejorar poniendo polvo de hornear, pero como ya tiene la levadura, el sabor se va a descomponer y me va a quedar una cochinada. Entonces, primero hago mi levadura, hago mi prueba de levadura para saber si está activa y luego simplemente la voy a utilizar, tomando el líquido de los líquidos que yo les estoy diciendo. No pongo más líquido. Del mismo líquido que tengo contabilizado, voy a ponerle a esta levadura con poquita harina, de la misma que tengo y todo. Van los ingredientes: 600 gramos de harina, 20 gramos de levadura seca o en su defecto 40 gramos de levadura fresca, 350 mililitros de agua tibiecita y sal y pimienta. Si las voy a hacer dulces o si quiero hacer empanadas saladas y dulces, o bien la pimienta y pongamos una cucharadita de sal. Y podemos utilizar la cucharadita de azúcar dentro de la levadura para darle de comer a la levadura, a los microorganismos y que me leve más fácilmente, ¿ok? Una cucharadita de azúcar y la cucharadita, es 600 gramos de harina, me aguanta perfecto una cucharada de sal molida para que me quede una masa perfecta y la puedo utilizar tanto en dulce como en salado. Casi voy a salir a un corte y me dice María del Carmen Díaz, tengo camarones que tienen mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pueden estar en el congelador? Me dijeron que 1 año.
¿Cómo puedo saber si están buenos? Al descongelarlos te vas a dar cuenta. Del congelador a tu refrigerador, de tu refrigerador a temperatura ambiente, déjalos toda la noche en el refrigerador, luego los sacas y ya los vas a ver. Si están oliendo un poquito a amoníaco, si los sientes, si están muy suaves, que los toques y no tengan consistencia como firme, si te da un poquito de desconfianza el olor, deséchalos, preferible que tires esos camarones, porque los mariscos hay que tener muchísimo cuidado. Máximo son de 3 a 6 meses perfectamente congelados. Sí, hay que tener, de verdad, se los digo, mucho cuidado con pescados y mariscos. Si los ves que están quemados porque no estaba bien cerrado el paquete, ya ni te preocupes, directamente a la basura. Vamos a un corte y regresamos con más. (11:49), estamos de regreso y este consejo que les acaba de dar Rosy, nuestra productora, cuando sea 1 kilo de carne, acuérdense que kilo de carne, 1 hora de cocción en el horno, 2 kilos de carne va a variar, puede ser 1 hora, 45 minutos a 2 horas, para que más o menos lo tomen en cuenta. El señor Raúl Pérez Solórzano, ¿cómo está, don Raúl? Nos pide repetir la receta de la masa para empanadas con muchísimo gusto. Son 600 gramos de harina, 20 gramos de levadura seca o, en su defecto, 40 gramos de levadura fresca, 350 mililitros de agua tibia, sal y pimienta en caso que vayamos a hacer puras empanadas saladas, o si queremos una pasta neutra podemos poner 1 cucharada de sal, y en la levadura, si vamos a hacer el método tradicional de hacer una esponja, vamos a utilizar 1 cucharadita de azúcar, la levadura, un poquito de la misma agua y un poquito de harina para hacer un atolito, dejar que leve, y entonces estamos seguros de que nuestra levadura, sea fresca o sea seca, que por lo regular esto se hace con la levadura fresca, vamos a introducirla luego ya en nuestra harina que tiene la sal previamente revuelta, ¿ok? Pero les voy a dar el típico método de amasado directo. En la mesa de trabajo, en un bowl o en una batidora, con el gancho o primero con la pala para revolver bien, vamos a poner harina. En el caso de que la hagan tal cual como yo les dije, sal y pimienta, y revolvemos todo. Una vez que tenemos la harina revuelta o mezclada con la sal y la pimienta, añado la levadura seca. Ya no tengo el peligro de que se vaya a inactivar la levadura por la sal, porque es más la proporción de harina que de sal. Luego voy a empezar a añadir el agua tibiecita. Aquí sí vale que esté a unos 28 grados el agua. La voy a empezar a añadir a discreción. Y me tiene que quedar una pasta como si fuera para pizzas, con cierta elasticidad, una masa tipo buñuelos, que yo cuando le esté batiendo con el gancho, una vez que amasé, quito la pala, pongo el gancho o a mano, ahí aunque me canse, acuérdense, una vez que ya la siento como que está muy chiclosa y eso, la puedo tapar, este consejo que nos dio Roberto que me pareció excelente, la cubro con una servilleta, me voy, me lavo las manos, la dejo 10, 15 minutos que se relaje y vuelvo a amasar, y esto me ayuda a realmente estar sintiendo la flexibilidad de mi masa, que el gluten se relaje, estar viendo cómo, si necesita más líquido o no. Y entonces también acabo mucho más rápido de hacer todo este trabajo del amasado. Bueno, y me canso menos. Una vez que está mi masa lista, la voy a dejar descansar 10 minutos o 20 minutos hasta que doble su volumen. Cuando ya la cubro y la dejo que doble el volumen. Cuando ya está lista, que ya levó, la voy a amasar de nuevo. La amaso de nuevo y la dejo reposar 10 minutos. Extiendo en la mesa de trabajo, obviamente enharinada, y corto círculos de 12 centímetros. Relleno de lo que deseen, sea, por ejemplo, aquí sí acuérdense que los rellenos son cocidos, cocinados, un picadillo, carnita, no sé, que les quedó tantito vacío, tantita arrachera, la pueden
deshebrar con jitomatito, cebollita, un poquito de perejil, un poquito de aceite de oliva, de vinagre de vino tinto, como si fueran a hacer una chimichurri pero con carne, y que quede sequecita. Y entonces le ponemos eso a la empanada, repulgamos, porque todas las empanadas o pastes llevan un repulgue, sea con tenedor, sea con la mano, sea pellizquitos, pero hay que cerrar bien, siempre mojando la parte de dentro para que nos pegue bien una cara con la otra. Y entonces hacemos nuestras empanaditas pequeñas. Fíjense que íbamos a freírlas en aceite caliente, pero no tan caliente que cuando las introducimos en la fritura profunda, inmediatamente en cosa de menos de 30 segundos ya están fritas y están bien doradas. No, tenemos que darle tiempo a que la masa se cocine. Y entonces, obviamente, les pido que sean pequeñas porque tienen levadura, les van a crecer. Si ustedes las hacen tamaño gigante, imagínense, y ponen 3 o 4 en la freidora, pues se les va a llenar la freidora y entonces hasta pueden quemarse. Mucho cuidado, niños, fuera de la cocina. Tenemos nuestra espumadera para sacar las empanadas, que se escurra bien el aceite, nuestra charola, en cualquiera de los casos si las vamos a hacer fritas, con papel absorbente. Y luego ya tenemos nuestra charola linda, puede ser con alguna, pues no sé, cama de lechugas, etcétera, para poner nuestras empanadas, no pegada a la lechuga para que no se humedezca, pero sí para servirlas con algunas aceitunas o algo y que queden muy lindas, ¿no? Una salsita verde, roja, en el caso de los pastes, a lo mejor vinagretas también le va porque podemos mojarla, y tazoncitos individuales para cada persona, o la salsera para que cada quien se sirva, o bien la salsita chimichurri o la criolla con pimientos morrones, rojos, verdes, amarillos, de los que ustedes tengan en su casa. Y bueno, acuérdense de no sobrecalentar el aceite porque sí se nos va a desparramar, porque van a crecer, tienen levadura y les van a quedar unas empanaditas deliciosas. Estas mismas pueden ser de dulce de leche, pueden ser, como les decía, de ate, de mermelada, pueden ser de arroz con leche que esté ya de un día para otro. Háganlo hoy para que mañana las preparen, para que el arroz vaya absorbiendo la humedad de la leche que quede y entonces esté sequecito, porque si tiene humedad, por más que cerremos, de repente se revientan y va a ser una brincotiza de aceite que se me pueden quemar y no quiero eso. Las recetas, así como la historia, los tipos de masa, tanto del mundo, porque si ustedes se fijan en Italia, por ejemplo, hay una masa muy famosa, las pizzas, pero también se utiliza el calzone. Entonces, todas las masas a lo largo de la historia han sido parte fundamental de la alimentación del hombre. El trigo en Europa, que luego vino a Occidente, pero en nuestro país y en todo lo que es Mesoamérica, el maíz, y hacemos empanadas de masa, no me digan ustedes, fritas, que son una delicia, de camarón, de marlin, de pescado, de rajas, de huitlacoche, de frijoles, de chicharrón, de mole, o sea, nadie dice que no a una gordita. Les llamamos gorditas cuando son redondas y les llamamos empanaditas cuando tienen esta típica forma de media curva deliciosa. Entonces, pues adelante a disfrutarlas y a pensar que todos somos parte de un mundo, que todos tenemos influencia y la cocina es la mejor herencia y la mejor testigo de que todos somos hermanos a través de esta industria culinaria que le ha dado la vuelta al mundo, que da muchos empleos a millones de personas y que en México, en los barcos de cruceros y demás, hay filipinos, hay chinos, japoneses, mexicanos, puertorriqueños, de todo hay. Y los mexicanos no se rajan a la hora de estar en las cocinas 8, 10, 12 horas trabajando. Abogo mucho por nuestros hermanos mexicanos y nuestros hermanos latinos, porque somos comprometidos, porque somos buenos, porque no somos contestones ni majaderos, porque sabemos hacer las cosas bien. Que sí hay gente mala, pues como donde quiera, no me digan cuánto loco no hay en muchos países del mundo. ¿Y quién nos ha puesto el ejemplo? Todas las películas norteamericanas en donde abusan de destazados y muertos y no sé qué tantas cosas. Entonces, no se asusten de los que ustedes ponen el ejemplo.
pero los mexicanos somos puro corazón y tenemos una madre como ninguna, Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. ¡Viva México y vivan los mexicanos! Y siempre aquí en Radio Mujer, orgullosamente los conductores mexicanos, y abrimos el corazón y las alas de nuestros brazos y de nuestra emisora a todos los seres del mundo. Todos somos hermanos. Quédense con la doctora Alicia Soltero en su programa Dentro de Ti, en donde quiera que estés, en donde quiera que nos escuches, tengas la nacionalidad que tengas, eres bienvenido a nuestra estación Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Soy Leti Orozco de Huerta, que Dios te bendiga siempre. Bye, te queremos.